Muchas bendiciones y gracias una vez más por estar en sintonía en este su programa El Señor lo hizo. Cada semana, como siempre decimos, el Señor nos permite la oportunidad de tener un consejo sabio que nutre la necesidad del alma y del corazón, trayendo la transformación que el hombre necesita para poder alcanzar el éxito. Todo esto, gracias le damos a Jesús, porque ha dispuesto toda esta vastedad de información, de verdad, de amor y justicia, a través de cada uno de sus aspectos como mandamiento que dio a el hombre para reforzar una vida genuina tan pronto el hombre tome las decisiones correctas de seguir a Jesús conforme a la voluntad de Dios. Por eso es importante que veamos de forma rápida el consejo de Jesús y automáticamente analicemos la condición del corazón. Porque si se toma la verdad y se analiza la condición del corazón, hay tiempo para cambiarlo, hay tiempo para renovarlo y hay tiempo para corregir errores y arreglar el rumbo hacia donde los pies se dirigen. De manera que la vida de toda persona frente a la palabra de Jesús tiene la opción de cambio, tiene la opción de transformación, por ende tiene la opción de vida. Y esto es salvación, solo Cristo Jesús puede darla. Por eso quisiera compartir un pasaje bíblico que deja mucho que decir, aunque queremos ser lo más explícito posible, a los fines de que podamos tener 2 o 3 cosas como herramientas para trabajarla, en vez de dar 20 cosas y de las 20 quizás puedan poner en práctica 3. Pues vamos a dar 2, de las cuales el hombre puede poner en práctica estas 2 y sacarle el éxito mayor y suficiente a estas 2, obviamente en el desarrollo de su vida. Por ende, vamos a trabajar con esto. Y noten lo que dice la Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 2, verso 11 y 12, dice de esta forma. Esto es Jesús hablando, esto es Jesús en el desarrollo de su ministerio, esto es Jesús dentro de una casa, la multitud apretaba, la casa estaba llena, la gente se agolpaban por puertas y ventanas, querían ver a Jesús, pero querían también escuchar la sabiduría de Jesús y a la vez poder ver cualquier tipo de acontecimiento sobrenatural que Jesús hiciera. Pues esto no era común dentro del pueblo de Israel y en aquellos tiempos, la manifestación sobrenatural de Dios en la forma en que Jesús la hacía. Cómo limpiaba a los leprosos, cómo abría los ojos de los ciegos, cómo desataba las lenguas de los mudos, cómo echaba fuera a los demonios, cómo resucitaba a los muertos. Para la gente, no solamente en 2000 años atrás, no solamente para la gente de su época, sino también para la gente de hoy, es totalmente impresionante ver el dedo de Dios moverse de esa forma, restaurando la vida del hombre. Jesús en el libro de San Marcos 2 del 11 al 12 dice esta forma. A ti te digo, es Jesús hablando, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él, el paralítico, se levantó, enseguida tomó su lecho, saliendo delante de todos, de manera que todos, asombrados, glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Nunca nuestros ojos habían visto cosas tan extraordinarias, pues estos milagros sucedían en hombres mayores de edad. Personas que eran conocidas en la urbanización, eran conocidas en el barrio. Personas que eran conocidas en la community, en la comunidad. Personas que eran conocidas, familiares, amigos, vecinos, que ellos sabían
que había tenido 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en ese estado. Y nunca su estado había mejorado, sino que iba de peor en peor. Ahora Dios, de la noche a la mañana, irrumpe con un milagro sobrenatural en la vida de este hombre. Y eso produjo el impacto, no solamente al que fue sanado, produjo el impacto a toda la sociedad. Este es Jesús. Jesús tiene la facultad de hacer libre al hombre. Jesús tiene el poder para hacer libre a los hombres. Si observamos de cerca, vemos claramente que la enfermedad o la forma en que quizás este hombre había nacido en su estado de parálisis como paralítico, tenía un impedimento lo cual lo hacía esclavo, lo ataba, no era libre, por cuanto no podía hacer lo que quería, sino que tenía que valerse para poder llegar a donde Jesús, él no pudo nunca llegar. Noten el hombre del estanque de Betesda. Jesús se acerca y le dice, en la misma condición de paralítico. Jesús se acerca y le dice, ¿por qué no eres sanado? Y él le testifica diciéndole, bueno, cuando el ángel mueve las aguas, yo no tengo quien me ayude a entrar en el agua rápido, sino que yo comienzo a moverme y arrastrar mi cuerpo con los brazos, y ya cuando vengo a llegar al agua, otros han entrado primero que yo. Asimismo, este hombre fue llevado a Jesús por 4 personas cargándolo en una camilla. Él no podía valerse por sí mismo, era esclavo, no era un hombre libre. El estado de condición de salud, el estado de condición de impedimento físico que tenía, lo hacía esclavo, no lo hacía libre. Más Jesús puso fin a esto, trayendo sanidad repentina a la vida de este hombre. ¿Por qué Dios hizo esto? Si vemos en el ministerio de Jesús, podemos hacer esta pregunta. La libertad que Dios da al hombre en su primer manifestación es espiritual. Y cada uno de estos milagros lo que hace es aseverar que Jesucristo es verdaderamente el que liberta. Y que la libertad que Jesús da al hombre, siendo enfermo, siendo ciego, siendo lunático, siendo mudo, estando muerto, siendo resucitado, esta libertad que Dios da en lo natural, también Dios ha descendido con poder, amor, dominio y autoridad para darle libertad al hombre en el espíritu. Podemos dividirlo para mejor entendimiento en 2 facetas. Número 1, la libertad espiritual cambia la vida de la persona. ¿Por qué Dios habla de la libertad espiritual del hombre? La razón por la que Jesús manifestó todos estos grandes milagros fue para aseverar su discurso, fue para afirmar su palabra. ¿Qué decía la palabra de Jesús? Jesús estaba haciendo, noten esto, Jesús estaba haciendo libertad mientras hablaba libertad. Jesús estaba demostrando libertad mientras enseñaba libertad. Jesús enseñaba a los hombres cómo ser libre del pecado a través de la obediencia de sus palabras. Jesús hacía libres a los hombres a través de las señales y milagros y sanidades por el poder que de él salía. Cuando la mujer toca el manto de Jesús, Jesús dice, he sentido que poder y virtud ha salido de mí para sanar. Jesús habla esto. El corazón, que es el punto número 1 en el que Dios apunta en la vida del hombre para que alcance libertad. El corazón del hombre ha sido traído delante de Dios
y ha sido presentado delante de Dios como fuente, casa, persona que necesita recibir libertad. El hombre ha sido puesto encerrado en una cárcel espiritual en la que no puede salir por sí mismo de ella, sino que necesita de Jesús irremisiblemente para poder escapar. Este hombre, en el libro de Marcos que leímos, capítulo 2, por sí mismo no podía ser sanado. Este hombre por sí mismo ni siquiera podía llegar a Jesús. Necesitó de 4 personas y una camilla para llegar a Jesús. So now, estando delante de Jesús, este hombre ahora necesitó de la activación del poder de Jesús manifestado en un milagro de sanidad en este hombre para que entonces pudiera ser libre. Cuando se manifiesta la libertad en el hombre, luego de su momento, de su estilo de vida en esclavitud y en limitaciones, ¿cómo se manifiesta la libertad? Una palabra. Una palabra de Jesús. ¿Por qué Jesucristo usó solo sus palabras? Para que el hombre creyese. Si Él da una palabra para que el cuerpo de un hombre enfermo sea sanado, para que la vida de una persona muerta sea resucitada, la vida de un cuerpo muerto, sin vida, vuelva nuevamente a la vida y sea resucitado solamente por su palabra, era para que los hombres también creyesen. Sí, Él habla a los enfermos y por sus palabras los enfermos vemos que son sanados. Si Él habla, este es Jesús, si Él habla con sus palabras y dice que los muertos resuciten y los muertos ante nuestros ojos se incorporan y resucitan, entonces creamos que Él dice: el que viene a mí, yo lo haré hijo de Dios. Y si cree en mí, le daré vida eterna y salvación. Si creyeron que por mi palabra sané e hice todos estos milagros, y ustedes lo vieron, crean en su corazón que yo prometo vida eterna por mis palabras a cada persona que cree en mí. Por eso Jesús hacía todos estos milagros para evidenciar de que yo los estoy haciendo libres físicamente. Noten esto. Yo los estoy haciendo libres físicamente para que crean que también los puedo hacer libres espiritualmente. Y el propósito de Jesús, a través de sus manos y palabras, hacía libre al hombre, pero a través de su mensaje enfocaba la libertad en el corazón de los hombres, no en el cuerpo, sino en el corazón de los hombres. La intención de enfocar al hombre en la libertad del corazón es para que el yugo de esclavitud del pecado pueda romperse en el hombre y el hombre entonces venir a ser libre. La Biblia dice que la libertad espiritual cambia la vida del hombre. ¿Por qué la libertad espiritual cambia la vida del hombre? Porque la mente y el corazón del hombre es transformado. Porque se anula por completo la actividad del pecado que acarrea destrucción al hombre en todos sus caminos. Jesucristo no quiere esto. Jesús quiere que el hombre tenga vida y la tenga en abundancia. Noten lo que dice
lo que dice la palabra. Y es el segundo aspecto. El primer aspecto es la libertad espiritual cambia la vida del hombre. Por esto Dios quiere que los hombres alcancen la libertad. Y el primer paso de alcanzar o en área en que el hombre debe ser libre es liberto del pecado antes que del cuerpo. Primero es espiritualmente. Why? Porque una persona puede ser sanada por Jesús. Listen, puede ser sanada por Jesús de un cáncer, pero seguir viviendo su estilo de vida de pecado. Una persona puede ser levantado de una silla de ruedas 35 años paralítico. Por un accidente quedó paralítico, un accidente de automóvil, por ejemplo, quedó paralítico, cayó en silla de ruedas, tiene 35 años en silla de ruedas. En un momento determinado hay una oración por esta persona y Jesús decide hacer el milagro y sanarlo. Lo levantó de la silla de ruedas, pero su corazón no cambió. Quizá me estás oyendo y puedes decir, pero ¿cómo va a ser una persona con cáncer que recibe un milagro de Jesús y no se rinda forever y no se rinda para siempre a los pies de Jesús para obedecerle? Déjame decirte, el corazón del hombre no lo cambia un milagro físico, sino un milagro espiritual. La libertad física no cambia el corazón del hombre, sino la libertad espiritual. El corazón del hombre no es atado físicamente, sino espiritualmente. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, uno vino y dio gracias. 9, Jesús preguntó por ellos. ¿No sané a 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No fueron agradecidos? Fueron sanados, fueron limpiados, no les importó. Recibieron el favor, el milagro, sí, thank you, y se fueron. That's it. Terminó. Mas esto no es lo que quiere Jesús. Jesús quiere un milagro que le permita al hombre hacer un compromiso. Jesús quiere producir un milagro en los hombres que le permita al hombre hacer un compromiso. El milagro de libertad en el corazón del hombre le permite al hombre hacer un compromiso con Dios de salvación. Y el compromiso es un pacto de arrepentimiento y de obediencia a su palabra. Esto cambia la vida del hombre. El punto número 2 que quiero traer es ¿por qué Dios hace libre al hombre que decide confiar en Jesús? ¿Por qué Dios lo hace libre? Quiero mencionar esto rápidamente. Porque Dios ha llamado al hombre a libertad. La palabra de Dios dice que a libertad Dios nos ha llamado. ¿Por qué Dios hace? A libertad nos ha llamado. Dios vio cuando el hombre cayó de la gracia, así se llama, en el libro de Génesis, en Edén al principio. El pecado de desobediencia de Adán trajo como consecuencia maldad sobre los hombres y el quebrantamiento y la impiedad. Y el corazón de los hombres ha sido entenebrecido y ahora el hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y esa es la cultura global que hay hoy en día en más de 10,000 millones de personas. En los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. No importa qué tanta maldad, violencia y destrucción vean las familias en una película o en un videojuego. Ellos no les importa. Ellos entienden que es correcto, ellos entienden que es un entretenimiento y se sientan por 1, 2 o 3 horas a ver toda esa violencia. No les afecta, entienden ellos que eso no es nada, es solo una movie. ¿Sí me doy a entender? Asimismo, la tolerancia a estas
a estas cosas, a este patrón de conducta, la tolerancia a este patrón de conducta y llamarle, pero eso no es nada. Esa tolerancia es una raíz del pecado del hombre. Significa el corazón está corrompido y no sabe ponderar, no sabe determinar qué es bueno, qué es malo. ¿Sí me explico? Por ende, Dios ha llamado al hombre a ser libre. La Biblia dice, el que al Hijo os libertare será verdaderamente libre. La libertad fue el renglón número 1 de Jehová Dios de los ejércitos, el Padre, para enviar a Jesús. El máximo común denominador fue enviar a Jesús para que el hombre fuese libre del pecado. Pero la libertad del pecado engendra salvación. La libertad del pecado engendra salvación. Dios envió a Jesús su Hijo para perdonar los pecados de los hombres que crean en Jesús, obedezcan su palabra y se arrepientan de sus pecados. Y tomen la decisión de vivir una nueva vida, alejado del pecado, siguiendo a Jesús en sus palabras, conforme a los mandamientos que les estableció. Ahora, el hombre recibe la libertad del pecado a través del perdón de ellos por Jesucristo. Por eso la Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, dice, Jesús el testigo, el cual murió y derramó su sangre por nuestros pecados, el cual con su sangre los limpia. El libro de Primera de San Juan 5 habla acerca de la limpieza de los pecados del hombre por causa de la sangre, del derramamiento de la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo el pecado del hombre es limpiado? A través del hombre arrepentirse. Se arrepiente de sus pecados, comienza a practicar una vida en la que los pecados no vuelvan a estar presentes. Si antes robaba, ya no roba más, ahora es justo. Si antes engañaba al prójimo, ya no lo hace. Si antes era un homicida, ya no lo hace. Si antes era un calumniador, murmurador, chismoso, ya no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque ha desarrollado una nueva conducta que le ha sido enseñada por la palabra de Dios, de que los mentirosos no heredarán el reino de Dios, de que los calumniadores y chismosos no heredarán el reino de Dios, no serán salvos. Y él dice, bueno, yo quiero ser salvo. Bueno, pues se aparta la mentira, se aparta el engaño, se aparta el robo, se aparta el chisme, se aparta la murmuración y todas estas otras cosas que se derivan del pecado se apartan de mi vida con la importancia de yo poder mantener mi salvación y mi libertad en Cristo. La palabra de Dios dice: el que Jesucristo os libertare será verdaderamente libre. Al que Jesús libertare, al que Jesús libertare será verdaderamente libre. Ahora, ¿por qué la libertad solamente se encuentra en Jesucristo? ¿Por qué las personas no pueden clamar a cualquier nombre de un Dios hecho o nombrado por los hombres, el cual no existe? Pero en cualquier Dios que las religiones hayan mencionado, ¿por qué las personas no pueden encontrar esto? Simple. Solo no hay nada ni nadie que pueda perdonar al hombre del pecado y hacerlo libre que no sea Jesucristo. En ninguna lengua, en ninguna cultura de la tierra y en ninguna nación de la tierra no hay otro Dios, otro nombre que pueda
dar perdón de pecados y libertad al hombre que no sea Jesús. Solo Jesús tiene el poder y la facultad de hacer esto. Solo Jesús fue el único que atestiguó, que mostró y que declaró frente a los hombres que Él tiene el poder para resucitar muertos, Él tiene el poder para levantar paralíticos, Él tiene el poder para libertar a endemoniados, Él tiene el poder para sanar a los sordos, Él tiene el poder para sanar a los mudos, Él tiene el poder para perdonar pecados. Y si tú lees en el libro de Marcos capítulo 2, en los versículos más arriba, desde el 6 en adelante, lo que se formó allí fue que Jesús, cuando bajaron del techado, del terrado, del techo de la casa, entraron al paralítico, bajado por 4 hombres en una camilla, y lo pusieron en el medio de la sala frente a Jesús. Jesús lo primero que le dice fue: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban allí dijeron: ¡Oh! Pero ¿quién es este que tiene también potestad para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús le dijo: para que ustedes sepan, aquí es donde se desata la última palabra que leímos. Jesús le dijo: para que ustedes sepan que yo tengo poder en la tierra para perdonar pecados. Aquí se está hablando. Aquí viene a testiguar lo que Él puede hacer en el corazón del hombre. Now Jesús dice: para que ustedes vean que yo tengo poder en la tierra para perdonar pecados, los pecados del corazón que esclavizan al hombre y hacerlos libres, para que ustedes espiritualmente, para que ustedes vean que yo tengo ese poder, se lo voy a demostrar ahora físicamente en el cuerpo de este hombre que tiene años y décadas paralítico, enfermo, toda su vida delante de usted. Se lo voy a demostrar. Le dijo: para que vean que tengo poder para perdonar el pecado del corazón del hombre. Le dijo entonces al paralítico: óyeme bien, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice, el paralítico se levantó inmediatamente, tomó el lecho, se lo puso, la camilla con que lo bajaron, se lo puso en los hombros y se fue a su casa. Tomó el lecho y salió de la casa. Frente a todos ellos, y todos glorificaban a Dios y decían: pero nunca hemos visto tal cosa. No solamente dice que puede perdonar pecados, el pecado del corazón, el pecado de desobediencia del hombre para con Dios, Jesús lo puede perdonar. Oh my God. Sino que Él dijo: para que vean que sí lo puedo perdonar, sanaré a este hombre frente a todos sus ojos. ¿Cuál es la intención por la cual Dios quiere hacer libre al hombre del pecado? ¿Cuál es la intención por la cual Jehová, Dios de los ejércitos, y Jesús quieren hacer a todos los hombres libres? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la razón? Número 1. ¿Cuál es la razón, people? Simple. Óiganla aquí. Porque Dios no creó al hombre para ser esclavo, sino para ser libre. Dios creó al hombre libre. El pecado lo hizo esclavo. Lo voy a decir otra vez. Dios creó al hombre en estado de libertad. El pecado hizo al hombre esclavo. No Dios, sino el pecado.
a el hombre entonces constituirse en un practicante diario del pecado, todos los días practicando el pecado y haciendo pecado, eso trajo como consecuencia entonces de que el hombre ahora vino a ser esclavo del pecado por cuanto decidió obedecerle. Y la Biblia dice que el hombre se hace esclavo de aquel a quien obedece. ¿Qué significa? Si el hombre obedece el pecado, esclavo del pecado es, necesita ser libre. De manera que quiero en este momento darte la oportunidad para que tú seas libre donde estés y le entregues tu corazón a Jesús. Clama tu libertad orando conmigo en este momento y Jesús entrará y sanará tu corazón. Ora conmigo. Señor Jesús, gracias por darme la oportunidad de conocer que tú realmente eres el único que liberta al hombre del pecado. Hoy reconozco que he sido pecador o pecadora toda mi vida, quebrantando tus mandamientos, viviendo conforme a mi estilo de vida, olvidado de ti. Pero hoy yo te reconozco, Jesús, como mi Dios, mi Salvador y mi dueño. Y me arrepiento de haber vivido toda mi vida quebrantando los mandamientos. Perdóname de todos estos pecados. Límpiame con tu sangre y haz libre mi corazón y todo mi ser para poder servirte a ti y ser constituida en hijo o hija tuya. En el nombre de Jesús, yo te recibo en mi corazón, abriendo las puertas para que seas Señor mío. A partir de hoy, Jesucristo. Gracias te doy por haberme aceptado y venido a mi corazón. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, welcome, bienvenidos. Has puesto los pies en las filas para convertirte en un hijo o en una hija de Dios, y esto es lo que nosotros llamamos como importante, lo cual te permitirá poder desarrollar la facultad de hijo de Dios, asimilando y aprendiendo un estilo de vida de obediencia que lo vas a ir logrando. De manera, yo te invito a que te pongas y te conectes con los programas pasados del Señor lo hizo, a los fines de que puedas tener herramientas con las cuales puedas trabajar en tu día a día e enfrentar todas aquellas áreas en las cuales presentabas debilidad. Por ende, deja que Jesús continúe haciendo el trabajo que ha comenzado hoy en ti. Por ende, te invito a que te mantengas en sintonía con nosotros. ¿Y qué más te puedo decir? Nos vemos en otra próxima entrega de tu programa. El Señor lo hizo. Multiplica el mensaje. Bendiciones.